Continuamos en directo en Contigo Cantabria, 5 minutos pasan de la 1 en punto del mediodía y como les avanzábamos en el sumario y bien saben los que nos siguen semana tras semana, los miércoles es día de tertulia en el programa y esta semana lo vamos a dedicar a una iniciativa que se llama Plan de Acción Solidario y vamos a hablar de educación y vamos a hablar de innovación porque ya saben que en Popular Televisión y en Contigo Cantabria apostamos al 100% por la educación. Lo vamos a hacer con Miquel Madariaga, muy buenos días, bienvenido a Contigo Cantabria, y con Mercedes García, muy buenos días, bienvenida también al programa. Vamos a empezar pues por el principio. Seguro que muchos de los telespectadores se están preguntando, ¿qué es esto del Plan de Acción Solidario, Miquel? Pues a ver, os pongo en contexto. APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección, es una asociación sin ánimo de lucro. Llevamos casi 64 años dedicándonos a informar, a formar y a ser un lugar de encuentro para los directivos, ¿no? El tenerles al día de todo lo que pueda haber ahí para que puedan aplicarlo dentro de sus organizaciones, que sean competitivas, que sigan generando riqueza y que generen empleo pues en las zonas donde estén, ¿no? APD ya está en toda España, incluso ya hemos dado el salto, estamos también en otros 5 países a nivel internacional y estos 64 años nos hemos dedicado a eso. Ha llegado un momento que decidimos qué más podemos hacer. Vamos a lanzar dentro de nuestro apartado de responsabilidad social corporativa, que ya estábamos haciendo temas puntuales en las diferentes APDs, tenemos 8 zonas geográficas en todo el estado. Dijimos qué más podemos hacer y vamos a plantear algo que podamos luego expandirlo en todo el estado y luego en el resto de los países. Entonces se nos ocurrió el tema de llevar la ética y los valores a los estudiantes, a estudiantes de final de la ESO, de primero y segundo de bachillerato, ¿no? El acercarles la importancia de la ética y los valores en la toma de decisiones, ¿no? Y luego también que sirva para conocer la figura del directivo y del empresario, de lo que hacen en el día a día, de lo que aportan, de que tengan una visión más amplia de lo que es la figura del directivo y el empresario, porque muchas veces solo sale temas negativos de la figura del directivo y el empresario. Y luego también colateralmente también para que les pueda permitir en un momento dado tener el tema del emprendimiento como una salida profesional dentro de su carrera profesional, ¿no? Entonces de ahí surge. Esta es el primer prueba piloto que vamos a realizar en todo el estado, lo vamos a hacer aquí en Cantabria y luego la idea es ir extrapolándolo a otras comunidades autónomas y llegar a todo el estado y, como os he dicho ya, dentro de 3-4 añitos el poder hacerlo en otros países, ¿no? Entonces, Miquel, ¿de qué manera se va a desarrollar, de qué manera se va a poner en práctica? Pues mira, ya estamos en ello. Lo que hemos hecho es animar a los directivos de nuestras empresas socias a que se apunten como voluntarios. Tenemos la ayuda de una ONG que se llama Junior Achievement, que lleva más de 100 años acercándose a los estudiantes, sobre todo para fomentar el tema del emprendimiento, y con ellos hemos desarrollado un manual en el cual les explicamos lo que queremos hacer en unas sesiones de 1 hora, que va a ser lo que van a ir los voluntarios, van a ir a los colegios en sesiones de 1 hora, para, sobre todo de una forma muy práctica, primero con casos prácticos en los que ellos se vean reflejados. Como os pongo un ejemplo, que puede ser pues, que uno de los chicos ha roto un cristal. Entonces, a partir de la rotura de ese cristal, el profesor les dice, si lo saben quién es, que lo digan. Entonces ellos están ahí en la toma esta de decisión de guardar la lealtad, la amistad con su compañero, o el decirlo, el decir la verdad y que no culpen a toda la clase, ¿no? Y luego eso trasladarlo a algunas decisiones empresariales, pero no se trata de buscar una solución, sino que se trata de que vean que en la vida, tanto a nivel profesional como personal, hay que tomar decisiones y que muchas veces no son fáciles, o que son complejas, ¿no? Pero sobre todo que tengan la base de la ética y los valores para tomar esas decisiones, ¿no? Que se pongan todos estos alumnos, podríamos decir también en la piel del empresario, ¿no? Del directivo, que se vuelvan adultos, entre comillas, y tomen esa serie de decisiones también al momento, que se pongan en la situación, al fin y al cabo. Eso es. Primero los ponemos en una situación en la cual ellos se vean protagonistas, que les pueda suceder en el día a día,
pero luego también que se pongan en la piel del empresario, del directivo, que muchas veces se tiene que tomar unas decisiones que solo se ve el lado negativo. Bueno, pues le hace el caso que cuando tiene que despedir a alguien, que muchas veces el directivo empresario tiene que despedir a alguien, pero sobre todo buscando el bien de la empresa para que la empresa continúe, que lógicamente en el futuro pueda seguir contratando a más gente y siga generando riqueza para el entorno, ¿no? Mercedes, una iniciativa que apoyáis desde el Gobierno de Cantabria. Pues sí, cuando tuvimos la primera entrevista nos pareció muy interesante por varios aspectos. Uno de ellos era que trabajaba esta competencia, la del emprendimiento, que tienen que desarrollar nuestro alumnado en los centros educativos, y a veces es muy difícil dentro de lo que es el patrón más o menos curricular. Entonces, iniciativas como esta nos permiten trabajar competencias que de otra manera quedarían un poco más diluidas. Por otra parte, es muy importante algo que ha señalado Miquel, es decir, las competencias esta de emprendimiento o cualquier otra que tenemos dentro del sistema educativo, tiene la parte de saber ser, la parte ética, la parte de que yo tengo que emprender, pero de acuerdo a unos aspectos éticos, solidarios. Entonces nos parecía una iniciativa que combinaba ese emprendimiento, además la ONG que participa, y a partir de ahí hemos empezado a trabajar. Luego, un aspecto que a mí me parecía muy importante, que es poner cara a los empresarios que tenemos en la región. Sí. A veces está bien que nos expliquen cómo trabajan, cómo no trabajan, pero que nuestro alumnado conozca a fulano, claro, a no sé en quién, a no persona. sé cuánto, el verlo en persona, porque a veces oímos a través de los medios de comunicación, de la prensa, pero también eso es muy importante. Y eso es lo que nos parecía positivo, trabajar el emprendimiento, pero con esos valores éticos y solidarios. De hecho, yo creo que es una de las piezas claves. Hablamos de ética, hablamos de valores, hablamos de nuevas generaciones, de jóvenes. Quizás están perdiendo esta ética y estos valores entre los más jóvenes, o los hemos dejado quizá en un segundo plano y debemos ponerlos encima de la mesa. No, yo creo, si me lo permites, no es que lo hayamos perdido los valores. Yo creo que ahora nuestro alumnado es más solidario que lo que podíamos ver 30 o 40 años. Son más solidarios, participan, tienen multitud de iniciativas del respeto del medio ambiente, de comercio justo. Están lo más que pasa concienciados, que ¿no? sí, lo que pasa que a veces solo trasciende esa parte más negativa que puede llevar determinadas actitudes de nuestro alumnado. Por eso yo creo que tenemos que invertir las noticias a veces que damos de nuestros jóvenes. Pero en el caso del emprendimiento es verdad que tiene un valor muy negativo a veces los empresarios que comentábamos, pero tenemos otro tipo de valores. Y luego un aspecto muy importante es que ahora en el aula tenemos valores muy diferentes. Somos familias muy diferentes, y antes digamos que nuestras clases eran, cuando nosotros estudiábamos, muy parecidos los valores. Entonces tenemos que aprender a convivir con valores y familias diferentes. Entonces, más que negativo, yo creo que es distinto, ¿no? Sí, la diversidad está clara que está en la sociedad, está en nuestros colegios, está en nuestras empresas, y entonces en ese sentido sí que hay que tratar de volver a recordar, bueno, pues los valores, la importancia de la ética en las decisiones, y bueno, y sobre todo porque tenemos otra serie de colectivos que igual no lo han vivido tanto como nosotros lo podíamos vivir hace unos cuantos años, ¿no? Entonces es retomar eso, la importancia de los valores y de la ética en un mundo mucho más diverso, tanto a nivel de sociedad, a nivel de colegios y a nivel de empresa. Podemos hablar ya de algunas de esas empresas, además potentes empresas, que como señalaba Mercedes, está muy bien que las nuevas generaciones conozcan ya no solo el nombre, sino a ese directivo, a esa gente que la conforma. ¿Tenemos ya empresas que formen parte de este nuevo programa? Sí, la verdad que estamos encantados con la respuesta que hemos tenido. Teníamos un objetivo más o menos de unos 28 voluntarios, ya llevamos unos 38 voluntarios. Si hacemos una media de unas 25 alumnos por aula, pues yo creo que llegaremos a 1000 o a más de 1000 estudiantes, porque alguno de los voluntarios ha comentado que quiere hacer más de una sesión. Entonces, en ese sentido estamos encantados. Nosotros, yo presenté en el Consejo de AP de Cantabria, presenté el proyecto. En el mismo consejo ya hubo varios consejeros, o sea, estamos hablando de directivos, directores generales, CEOs, presidentes de empresas, que ellos mismos ya se han presentado como voluntarios, y tenemos, bueno, pues el caso de empresas conocidas como puede ser Viesgo, como puede ser Textil Santanderina, como puede ser Tecnisa, como puede ser Mutua Montañesa, como puede ser el Igualatorio Médico.
tenemos Acicatech, o sea, tenemos una serie de empresas que ya nos han confirmado los máximos directivos que van a estar ahí presentes en el programa este de voluntariado, con lo cual estamos encantados. Ya te digo que estamos cercanos ya a 40 voluntarios que van a estar aquí en el plan este de acción solidaria. ¿Qué beneficios consideráis que va a tener este plan de acción solidario entre los alumnos que formen parte de ello? Es importante también destacar que muchas de estas empresas ya están en nuestros centros educativos a través de la formación profesional. Entonces yo creo que es ver otra visión y todo, porque es verdad que el tejido empresarial colabora mucho con la formación profesional y al sistema educativo nos necesitamos mutuamente para avanzar. Beneficios, yo creo que es poner cara. De verdad que eso es muy importante. A veces tenemos, es que, el ejemplo, la factura de luz es muy cara, no sé qué, no sé cuánto. ¿Quién está detrás de eso? ¿No? Exactamente, que alguien te cuente cómo trabajan, cómo no trabajan, que aprendamos juntos, reflexionemos juntos. A mí ese contacto social me parece que es lo más importante de este proyecto, tener otra visión de nuestras empresas. Sí, entre comillas, no voy a decir humanizar, ¿no? pero poner rostro, Sí, poner rostro a los directivos y empresarios que son personas normales, que son personas que tienen que tomar unas decisiones muy difíciles y que perciban eso, ¿no? Uno de los casos que tenemos para plantear a los jóvenes es un caso difícil, es el tema de la corrupción, ¿no? O sea, les ponemos un caso de que una empresa tiene que salir a un país por ahí y para poder hacer un trabajo muy importante que les va a suponer la supervivencia de la empresa, pues les piden dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues el ver que esas decisiones son difíciles. No queremos el sacar una conclusión, sino que vean que la situación es difícil y que no solo tanto a nivel profesional, sino como a nivel personal, se les va a plantear estos dilemas, ¿no? en la vida, ¿no? Entonces queremos ayudarles a tener una base sólida, con una ética muy potente, bueno, pues para tomar las decisiones, bueno, pues eso, desde esa base, y que sean las mejores decisiones para, bueno, pues sobre todo para ellos y para la gente que los rodea y para las empresas en las cuales van a estar. Y hecho, ¿no? Con iniciativas educativas de este tipo, hasta quizás se puedan despertar nuevas vocaciones, ¿no? Entre los más jóvenes. Efectivamente. Y además hay una cosa que nos lo dicen todos los estudios: los sistemas educativos de hoy en día y a corto plazo, realmente nuestro alumnado va a tener que enfrentarse a una serie de cuestiones que le van a hacer falta, una serie de valores muy importantes y decisiones éticas. Nos dicen los estudios, dentro de poco vamos a poder clonar casi un montón de cosas, la robótica, todo eso va a influir, pero ¿está el ser humano preparado para tomar decisiones éticas respecto a determinados temas? Entonces yo creo que el enfrentarnos a esa formación es donde tenemos que caminar. En Internet ya tienen todo, es decir, el docente al final va a ser una persona que nos ayude a pensar, que nos ayude a ser crítico, porque en Internet está todo, es decir, si lo que quiero es enseñar solo un concepto, eso ya no vale en nuestros sistemas. Entonces que formar personas solidarias, personas críticas, con valores y con iniciativa. Y eso tenemos que caminar y eso lo tenemos que hacer entre todos. Eso es. Entre todos. Y hacerlo, pues eso, desde lo más abajo, desde lo más abajo. Cuando estuvimos barajando la posibilidad de hacer el plan de acción solidario, estuvimos pensando si hacerlo a nivel de universidad o a nivel de colegio, eso es, ¿no? Y decidimos que creíamos interesante empezar cuanto más abajo, siempre con un mínimo ya de edad, pero empezar cuanto más abajo para que eso vaya, bueno, pues vaya entrando en los jóvenes, que lo tengan ya ahí y a partir de ahí seguir trabajando, ¿no? Que no quita que más adelante, bueno, pues podamos hacer otra serie de acciones con los jóvenes de las carreras. Bueno, pues también fomentando el tema del emprendimiento, que creemos, no estamos convencidos que es imprescindible para seguir teniendo empresas y para seguir generando riqueza y seguir manteniendo el estado de bienestar en el que vivimos, ¿no? Lo que está claro es que tanto desde la asociación como desde el Gobierno de Cantabria, sin duda, os unís apostando por la educación. ¿Qué papel consideráis que juega la innovación actualmente dentro de la educación? Porque quizá podríamos decir que el sistema educativo tradicional se está quedando en un segundo plano y hay que adaptarse a esas nuevas metodologías. Es que cuando hablamos de innovación tenemos como un concepto un tanto abstracto. Parece ¿Qué que innovación, o qué entendemos por innovación educativa? Innovación a veces tú lo hablas y todo el mundo piensa en tecnología, en las TIC. Parece que no, pero es lo que se tiende a pensar.
Yo creo que los centros se está trabajando hacia la innovación, pero hay muchos tipos de innovación. Es cierto que el sistema educativo, como lo hemos conocido, eso es muy residual ya. Si nos acercamos a los centros educativos, vemos, está trabajando a nivel de educación emocional. Es verdad que a nivel de tecnología, también, incorporando la robótica y todo. A nivel de la integración curricular de las TIC, tenemos ordenadores, tenemos pizarras digitales, pero no enseñamos a usarlas, tenemos que adquirir el conocimiento a través de ellas, pero tenemos también iniciativas de innovación en el medio ambiente, es decir, en este momento podríamos hablar casi de 200 y pico iniciativas en los centros educativos en Cantabria ligados a los grandes valores, ¿de acuerdo? ¿Que nos queda avanzar? Sí. Pero para esto haría falta una reforma incluso de las propias leyes educativas. Sí. Es decir, nuestras son demasiado curriculares, los contenidos son demasiado curriculares, entonces tenemos que avanzar realmente hacia lo que hemos apostado, pero nos está costando entre el tema de las competencias, una competencia lingüística, una competencia de emprendimiento, social y cívica, la matemática, que no es solo aprender a sumar, sino realmente todo lo que yo necesito, nos dicen, para desarrollar una vida personal y profesionalmente con éxito. Y para eso en el futuro voy a necesitar comunicarme con muchas personas diversas. Eso. Voy a necesitar, para no ser un analfabeto, al menos saber manejar, buscar el correo electrónico, leer los anuncios, un montón de cosas que nos tenemos que ir incorporando. Y todo eso rodeado de un aspecto ético. Voy a tener que aprender a negociar. Voy a tener que aprender las normas sociales que son diferentes, esto de estudiar aquí, quedarte a vivir aquí, trabajar aquí, eso. Claro, de hecho son iniciativas que, por ejemplo, este plan de acción solidario hace 30 años quizá ni se planteaban, ¿no? No, y ahora va totalmente acorde a esta innovación de la que estamos hablando. Sí. Y luego también un poco en paralelo a lo que estamos hablando, en las sesiones estas también son sesiones en las que los estudiantes también tienen que hablar en público, en la que los estudiantes también van a tener que trabajar en pequeños grupos, que también es otro de, pues de las características que se van a necesitar y cada vez se necesitan más, ¿no? O sea que vamos a tratar también de fomentar una serie de habilidades sociales que van a ser muy importantes tanto en la vida profesional como en la vida personal. O sea que no solo vamos a fomentar el tema de la ética y los valores, el tema del emprendimiento, sino también que les vamos a hacer ver la importancia del trabajo en equipo, del tema de la comunicación, del tema de hablar en público, una serie de, pues de características que van a ser imprescindibles para, pues para el mundo que nos viene o el mundo en el que estamos, ¿no? Y que sin duda les van a dar las herramientas para luego desenvolverse, ¿no? Efectivamente, en detalles como tener que enfrentarse a un público, a una negociación, como señalaba Mercedes. Es decir, volvemos a lo mismo, son metodologías, herramientas que se incluyen actualmente en esta iniciativa y que a los jóvenes les va a venir muy bien y que antes no se tenían en cuenta. Antes en el colegio yo creo que no te enseñaban, por ejemplo, a hablar en público, ¿no? Y que hoy en día es fundamental. Y luego lo de trabajar en equipo es algo que lo encontramos ya en las aulas. Desde infantil trabajan por proyectos. De hecho, a veces cuando te quedas observando los centros educativos dentro del aula, los niños de 2 y 3 que tienen años, tienen los valores, trabajan en equipo y luego salen y se les olvida. Lo que tenemos que intentar es caminar todos juntos, porque a veces aprenden cosas dentro del centro educativo y no las trasladamos dentro de la comunidad educativa, fuera. Pero trabajar en equipo, los equipos cooperativos, nuestra enseñanza fue mucho más individual. Nosotros estudiábamos tus trabajos, y eso, por ejemplo, está muy superado. Infantil, primaria y secundaria se trabaja mucho, comunidades de aprendizaje, equipos cooperativos, grupos cooperativos, eso se ha avanzado muchísimo. Cuesta todavía, pero nos cuesta como padres entender que hay un grupo, que el trabajo depende de todos y si mi hijo ha hecho la parte, ¿por qué mi hijo no tiene una buena nota? Eso cuesta todavía mucho entender, que hay que aprender a trabajar en equipo y ser responsables, porque trabajamos, y que hay que asumir las consecuencias. Si la nota ha bajado, porque claro, los padres solemos mirar las calificaciones, tenemos que ver por qué ha sido. Esto no hago mi parte y tú haces tu parte y luego las juntamos. Y en eso se está trabajando muchísimo en los centros educativos. Miquel, ¿a qué retos dirías que se enfrenta este plan que ponéis en marcha? Retos. No, bueno, el reto es intentar llegar al máximo número de estudiantes. Objetivo, ¿no? Eso es. Lo que sí tenemos previsto, este mismo viernes tenemos una
formación presencial, que vienen nuestros compañeros de Junior Achievement, vienen aquí a Santander, vamos a tener una sesión de 1h30 para repasar todas las dudas que puedan tener los voluntarios a la hora de acercarse a los colegios. Paralelamente estamos colaborando con la consejería en conseguir esos colegios y luego, bueno, algunos de los voluntarios nos han propuesto, pues porque están allí sus hijos o porque tienen conocidos, nos han propuesto ya una serie de colegios. Pero luego vamos a necesitar más y ahí nos está echando una mano la consejería, ¿no? Entonces, bueno, ahí es hacer el mejor matching y luego lo que sí queremos hacer, las acciones las vamos a desarrollar entre enero y febrero y luego una especie de, bueno, pues de reflexión de cómo ha ido todo, balance, que hemos ¿no? conseguido, eso, un balance pues para ir mejorando, ¿no? Pero la idea es ir puliendo el proceso para poder llegar al máximo número de estudiantes y luego, ya te digo, expandirlo por todo el Estado e incluso a los otros 5 países o más países donde vamos a estar APD. Mercedes, te veía que querías añadir No, algo que a en eso somos concreto. afortunados, porque somos una comunidad pequeña y muchas veces nos eligen, nuestro sistema educativo funciona bien, tenemos cosas que mejorar, pero al ser pequeños permite poner como banco de pruebas muchas experiencias y en eso la verdad es que... Sí, la verdad que desde APD estamos encantados porque desde que les propusimos su implicación ha sido total. Mercedes estuvo también en la rueda de prensa que hicimos en la presentación del proyecto y la colaboración es total, ¿no? Y la verdad que es una auténtica gozada poder tener tan cerca a la consejería pues para este tipo de acciones, ¿no? Mercedes, sí, precisamente aprovechando tu presencia como directora de innovación, ¿a qué retos se enfrenta la consejería actualmente? Mira, en estos momentos retos estamos revisando todas las líneas de formación del profesorado. Es muy importante la formación permanente del profesorado y estamos intentando, hemos realizado una pequeña, compañeros tantos de toda la comunidad educativa para hacer una reflexión durante este año hacia dónde y qué necesitamos formarnos. Y yo estoy muy contenta porque tenemos miembros de los equipos directivos de primaria y secundaria, los sindicatos, asesores técnicos de formación y por lo menos hacer una batería y una reflexión sobre el tema de las líneas formativas, hacia dónde tenemos que caminar y qué es lo que necesitamos para seguir avanzando. También tenemos proyectos de innovación pedagógica, también tenemos, y luego hay que avanzar un poquito más, que es uno de los retos principales que tiene esta consejería, en la convivencia, pero restauradora. Es decir, a veces los conflictos que tenemos en los centros educativos se solucionan, pero siempre queda ahí ese daño. Tenemos que avanzar en ese tema de la convivencia. Yo creo que no solo detectar dónde hay problemas de convivencia, pararlos y tal, sino ir un poco más allá y trabajar en las competencias. Yo es que soy una defensora de las competencias y de lo que se llama, Miguel Ángel Santos Guerra llama la pedagogía del optimismo. Nuestro sistema no funciona tan mal ni tan bien, es decir, vamos por el buen camino y hay que seguir trabajando en ello. Y sobre todo el tema de la convivencia y de las líneas de formación. Recuperar también un poco el estatus del profesorado. Nuestros docentes están trabajando bien en todos los ámbitos educativos y vamos a ver cómo podemos avanzar más. Además, yo siempre solemos decir que ya sabéis que Cantabria es de las pocas comunidades que llegó a un acuerdo por la convivencia, por la educación. Tenemos un documento que se ha aprobado en el Parlamento. Yo creo que es una buena herramienta de trabajo. Somos la única comunidad que consiguió y nos hemos conseguido ponernos de acuerdo sobre qué necesitamos y hacia dónde podemos avanzar. Y ese es un documento muy importante para nosotros. Tenemos que valorar quizá más esa parte positiva, ese lado optimista que tú señalas, Mercedes, y que muchas veces solemos ser catastrofistas o negativos o en general, ya no solo en la educación, sino que no valoramos muchas veces lo que tenemos en la región en distintos ámbitos. Quizá el creernos un poco más que es que no estamos tan mal, ¿no? No estamos tan mal, tenemos cosas que mejorar, hay un tipo de alumnado que tenemos que ayudarle también para que tenga éxito educativo y hay que enfocar las energías ahí. De hecho, en los últimos informes salimos muy bien situados y de lo que se trata es de seguir avanzando. Avanzando, es positivo, ¿verdad? Y entre todos, con iniciativas como esta que lleváis a cabo desde la asociación, sin duda, al final el sumar, ¿no? entre todos los ámbitos. Sí, se trata de sumar, ¿no? Sumar, al final, si todos tenemos el mismo objetivo de conseguir que nuestros jóvenes pues sean mejores personas de cara al futuro, y lo podemos hacer entre, en este caso la asociación APD y la consejería y el Gobierno de Cantabria,
pues la verdad que es una auténtica gozada, ¿no?, el poder colaborar en estos proyectos. Sí, sí. Bueno, pues para nosotros ha sido un placer dedicar este tiempo a esta magnífica iniciativa, que podamos, bueno, que hayamos charlado en detalle sobre algo tan importante, al fin y al cabo, como es la educación, como es la innovación y como son las futuras generaciones, que yo creo que ahí sí que sí son la clave de todo esto. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas Gracias a vosotros. Hacemos una breve pausa, pero no se vayan muy lejos porque continuamos en Contigo Cantabria.